Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos una rica tarta helada de helado corneto, el típico helado de cucurucho con nata y chocolate. Como veréis a continuación es una tarta muy fácil de preparar y vamos a elaborar nosotros mismos el helado, un helado muy cremoso y muy rico. ¡Ahora comenzamos! Empezamos preparando la base de galleta machacando 200 gramos de galletas Digestive. Mezclamos la galleta triturada con 100 gramos de mantequilla derretida hasta que toda la galleta quede humedecida. Seguidamente distribuimos la galleta tanto en el fondo como en las paredes de un molde de 20 centímetros de diámetro, forrado con papel de hornear. Aplastamos para conseguir una base compacta. En este punto reservamos el molde en el congelador mientras continuamos con la receta. Ahora preparamos una ganache de chocolate para poner sobre la base de galleta, con 80 gramos de chocolate y 80 mililitros de nata para montar. Calentamos la nata hasta que comience a hervir y la vertemos sobre el chocolate troceado. Dejamos reposar un minuto y mezclamos bien hasta que el chocolate quede fundido e integrado con la nata. Por último, vertemos esta ganache de chocolate sobre la base de galleta. Reservamos el molde nuevamente en el congelador para que el chocolate solidifique. Seguidamente ponemos en un bol medio litro de nata para montar o crema para batir con un 35% de materia grasa y con la ayuda de unas varillas la montamos hasta que se formen surcos firmes. Es importante que la nata esté bien fría para que monte bien. En este punto que ya tenemos nuestra nata bien montada, vertemos e integramos poco a poco 250 gramos de leche condensada. La integramos suavemente para que nos quede una textura de mousse. Añadimos también una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Y ya tenemos nuestra mousse terminada. Sacamos el molde del congelador y la distribuimos dentro del molde, sobre la capa de chocolate, que ya está sólida. Alisamos la superficie y reservamos nuestra tarta en el congelador durante unas 3 horas. Pasadas las 3 horas preparamos otra ganache de chocolate para decorar la tarta. Calentamos 40 mililitros de nata para montar hasta que comience a hervir y la vertemos sobre 40 gramos de chocolate troceado. Removemos bien hasta que el chocolate se derrite y se integre con la nata. Ponemos la ganache de chocolate dentro de una manga pastelera o una bolsa para congelar alimentos. En este punto sacamos la tarta del congelador, que pasadas 3 horas está semicongelada y la podemos decorar bien. Cubrimos la superficie con la ganache de chocolate. Y con unas avellanas troceadas. Llevamos nuevamente nuestra tarta al congelador. Esta vez la dejaremos de un día para otro. Tras las horas de reposo y 10 minutos antes de comerla, sacamos nuestra tarta helada del congelador, la desmoldamos, la colocamos sobre un plato y lista para comer. Bien, pues ya me he cortado un trozo de tarta
Para cortarla con más facilidad y comerla os recomiendo que la saquéis unos 10-15 minutitos antes del congelador. Y fijaos qué pinta tiene el corte, se ve la capita del helado, la capita de chocolate que le pusimos, la galleta y vamos a probarla. ¡Guau! ¡Qué bueno está el helado! ¡Qué cremosito ha quedado! El helado está buenísimo, tiene una cremosidad increíble, no tiene ni un solo cristal de hielo y de dulzor está perfecto. Se nota el toquecito de la leche condensada, el sabor a la nata y la vainilla, buenísimo. Por otro lado, la capita de chocolate queda fundente y la galleta también le va muy bien, aunque está un poquito dura por estar congelada. El conjunto es una tarta corneto buenísima. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!